El mayor obstáculo para lograr un libro es el mismo escritor. Te dicen, tengo años con este proyecto, pero nunca he sacado. Todos te van a decir, no tengo tiempo. Entonces, aquí el proyecto hay que sacar el tiempo. No lo vas a tener nunca. Son sus miedos, es que qué va a decir la gente, es que nadie lo va a comprar. ¿Dónde está Aymar en este libro? ¿Dónde está tu historia? No es ocultar tu voz, sino más bien subirle el volumen. Hay que atravesar el dolor. El escritor después te dice, tú eres mi terapeuta. Como editor, al acompañar también impulsas. No solamente vamos a narrar los éxitos, terminamos siendo amigos. ¿No? Cada línea un dato y en cada párrafo una idea. Uno cree que sale de la cabeza, pero termina saliendo del corazón. Gracias, mi gente. MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. En esta edición especial de Con el oído en la letra conversamos con Mirelis Morales. Ella es periodista, editora de Reescribir, y te agradezco muchísimo estos momentos que nos regalas en esta edición especial en Navidad desde su casa. Además nos abre las puertas de su casa para conversar de un asunto que es fundamental en la escritura, aunque la mayoría de la gente desconoce de qué se trata el acompañamiento cuando un escritor, el acompañamiento del proceso de escritura. La escritura es una actividad que uno la percibe en solitario, y buena parte del trabajo se hace en solitario, pero no necesariamente tiene que ser así, y de eso nos va a hablar Mirelis, del acompañamiento en la escritura. Bueno, gracias por la invitación, Almara. Bueno, como tú dices, la escritura es un proceso en solitario, y básicamente el trabajo de un editor es acompañar al escritor a hacerse esas preguntas que de pronto teme hacerse, o ayudarlo a encontrar esos baches que tiene la historia, ¿no? Verificar que esa estructura realmente sea una estructura sólida, ese objetivo que él se ha planteado al principio lo esté cumpliendo. Muchas veces el escritor, al no tener esa segunda opinión, se confía de que lo que está escribiendo es bueno, ¿no? O no se ha planteado en realidad a qué público va. Entonces, cuando tú le haces esas preguntas, él comienza a cuestionarse, ¿no? A veces pasa mucho que uno lee un texto, un manuscrito, y está muy superficial. Allí tú comienzas a indagar en el escritor y comienzas a entender que él no se ha querido hacer las preguntas que son necesarias para lograr realmente un texto que sea emotivo, que genere empatía con el lector, ¿no? ¿Y cuáles son esas preguntas necesarias iniciales que le haces tú o que le has hecho tú a las personas que han participado en algunos de estos proyectos, como por ejemplo Hola Caracas o Caracas 455, para entender cuál es esa pregunta disparadora que hace que el autor, que el escritor, comience ese proceso de cuestionamiento necesario para, como tú señalas, ir un poco más adentro? Bueno, depende de cada proyecto, pero por ejemplo, nos llegó un proyecto de una persona que es experta en seguros, y él quería hacer como su metodología. Ajá, pero ¿cuáles han sido para él, cuáles fueron sus momentos de fracaso? ¿Cuáles fueron esos momentos? O sea, porque él solamente habla de los éxitos. Pero cuénteme qué sintió usted cuando no lograba esos resultados, o qué hacía en esos momentos. Ese tipo de preguntas es lo que al final el lector va a sentir empatía, porque no solamente vamos a narrar los éxitos, o sea, ¿dónde está el momento cuando usted se ha cuestionado si realmente era importante seguir en este oficio o no? También pasa, por ejemplo, nosotros tenemos un taller que se llama Cartas de Mamá, que son 3 meses que acompañamos a las mamás, a mujeres, para hacer libros para sus hijos o para cartas para ellas mismas, para su familia. Y allí es cuando es una carta y no te mueve, es porque la persona no se ha hecho las preguntas necesarias. Entonces allí es cuando comienzas tú a preguntarle, bueno, ¿qué representó ese momento para ella? ¿Qué sintió? Que te describa. O sea, que el tema es que la gente solamente lo cuenta, pero no lo describe. Me sentía mal, pero ¿qué es sentirse mal? O sea, ¿cómo estás tú por dentro en ese momento? Para que el lector, simplemente cuando esté leyendo, esté dentro de la situación. Yo tengo que crear imágenes. Es decir, que el acompañamiento en la escritura, quien acompaña, tiene que ser esa cabeza para poder ver desde afuera eso que ese escritor quiere contar, quiere comunicar,
y que definitivamente uno cree que sale de la cabeza, pero termina saliendo del corazón. Termina saliendo del corazón. O sea, yo siempre les digo a justamente a estas mujeres, hay que atravesar el dolor, ¿no? Si no, no vas a poder expresar en el texto justamente eso porque tú misma no has identificado cómo te sentiste en ese momento. Entonces, eso es parte del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, es bonito porque el escritor después te dice, tú eres, bueno, me han dicho, tú eres mi terapeuta, tú eres mi hada madrina, porque tú generas en esa persona muchas emociones, ¿ok? Primero, uno como editor, al acompañar, también impulsas, también generas confianza, también empujas a esa, de alguna forma, impulsas a esa persona a que no decaiga, ¿no? A que no abandone el proyecto, porque muchos de los que llegan a nosotros te dicen, es que yo tengo años con este proyecto, pero nunca lo había sacado o no tenía el tiempo, entonces todos te van a decir que la excusa es no tengo tiempo. Entonces, nuestro trabajo es generar un cronograma para eliminar esa excusa y demostrarte que sí, o sea, sí, para cualquier proyecto hay que sacar el tiempo. No lo vas a tener nunca, pero hay que sacarlo. Es decir, que el principal desafío tuyo como acompañante es vencer los miedos del escritor, vencer la procrastinación del escritor y que el escritor tenga el foco necesario para dar ese paso firme. Yo creo que en todos esos que tú comentas, porque al final yo creo que el mayor obstáculo para lograr un libro es el mismo escritor. Son sus miedos, es que qué va a decir la gente, es que nadie lo va a comprar, es que esta historia no es lo suficientemente buena para publicarse. Entonces los miedos están allí dentro del mismo escritor, entonces uno es quien impulsa al escritor a vencer todos esos miedos, al no tengo tiempo, al realmente lograr un libro que conecte con su audiencia y que sea un libro que lo represente. Porque muchas veces generalizamos tanto la historia que cuando leemos a profundidad nos damos cuenta que, ok, ¿dónde está Aymara en este libro? ¿Ok? ¿Dónde está tu historia? ¿Dónde están realmente los miedos, las situaciones, tus experiencias, para que este libro sea único y sea el tuyo? ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Estamos siempre detrás de bastidores porque nuestra misión no es ocultar tu voz, sino más bien subirle el volumen. Tú has estado también del otro lado, porque antes que editora eres periodista y eres escritora. ¿Tú recibiste acompañamiento o el no en algún momento de los proyectos personales que hiciste, incluso en las notas periodísticas? Porque es también el trabajo de un editor periodístico, de un editor en un periódico. ¿Recibiste acompañamiento o te diste cuenta en esa ausencia de la necesidad de generar, de irte por ese camino de convertirte en una acompañante comunicacional, en una acompañante de escritura, perdón? Yo siempre he pensado que fui muy privilegiada porque yo me formé en la época en la que uno tenía a editores o a correctores que se sentaban contigo a revisar la nota, cosa que no pasa ahorita. Entonces, yo tuve el privilegio de gente que me explicó por qué era de acuerdo con y no de acuerdo a. O con base Ajá. y no con base a. Exacto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, mi entrada, la entrada de la nota le faltaba fuerza? Porque debía escoger oraciones cortas en vez de oraciones largas, claro, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de asesoría la tuve yo con un editor y justamente de nuestra parte también es esa, como editores, porque hay gente que escribe, pero nos toca como reforzar en ellos esos principios de vamos a escribir con oraciones cortas, una máxima que es en cada línea un dato y en cada párrafo una idea, por ejemplo. Y eso es una de las cosas que nosotros en el equipo de Reescribir buscamos reforzar todo el tiempo. Tenemos de todas las, o sea, hay una función terapéutica, hay una función didáctica, y al final lo más bonito de todo este trabajo es que terminamos siendo amigos, ¿no? ¿Y qué aprendes en este proceso con un escritor? Mucho, mucho. Yo me he llevado, con todos mis escritores me llevo muchísimo aprendizaje, desde no solamente la materia que estamos abordando y de todos aprendo, o sea, el de los seguros terminé comprándome mi seguro también, ahorita estoy haciendo uno de finanzas y también estoy aprendiendo muchísimo, o sea, de todos aprendo en la materia que cada uno es especialista, pero a la vez aprendo un poco también de la calidad humana y cómo este proceso los transforma. Y yo siempre hablo
que escribir un libro tiene un poder que es el poder creador. O sea, tú no te imaginas cómo los escritores cambian cuando terminan un libro. Tienes, me imagino que un sinfín de anécdotas de estos procesos de acompañamiento editorial en los que has participado. ¿Quisieras compartir alguno con nosotros? Bueno, tengo tantas Alguno que anécdotas. te haya movido, Bueno, que te haya movido en lo personal. bueno, he acompañado a muchas mujeres en el taller de cartas de mamás que perdieron sus hijos, ¿no? Y para ellas el libro también fue una forma de sanar ese proceso. Y hay una de ellas que me decía que para ellas fue mejor hacer el libro que pagar la terapia todo lo que había pasado. Entonces llorar con ellas, porque al final terminas tú también involucrándote tanto que terminábamos llorando cuando leíamos las cartas, ¿no? Y saber que ellas pudieron cerrar de alguna forma ese proceso y sanarlo y verse como madres también, aunque no tuvieran a sus hijos en sus brazos, sino entender que ellas también eran madres en la ausencia, en esa ausencia, forma parte de los resultados de este proceso. Y era lo que te decía, es bonito ver la transformación de estos escritores con el poder creador, ¿no? O sea, tú ves como al principio están tímidos, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que pueden hacer ese libro que ellos pensaron que nunca lo iban a hacer, empiezan a brotar en ellos ideas y te mandan referencias y te mandan la portada y terminan siempre pensando en su segundo libro. Entonces, eso desata para mí un poder que es incalculable, ¿no? Y por eso es que eso es lo que me ha llevado a mí a seguir trabajando con ellos. ¿El acompañamiento editorial hace la diferencia en un libro? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Bueno, porque, por ejemplo, en nuestro caso en Reescribir, una de las cosas que nosotros buscamos es que desmitificar que la autopublicación es de menor calidad, ¿no? O que está por debajo de una editorial. Entonces, justamente el acompañamiento lo que busca es eso. Y en nuestro caso, siempre buscamos que el acompañamiento sea con un editor especializado. O sea, todos el libros infantiles lo hacemos con una editora que está especializada en temas de literatura infantil. Trabajamos relatos de vida con un editor, Eric Lezama, que está especializado en esa área. Entonces, siempre buscamos juntar a personas que te puedan acompañar en ese proceso y que sean especialistas en ese proceso. ¿Por qué? Porque un editor no puede hacerlo todo, no lo sabemos todo. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacemos novela, porque novela es realmente es un área demasiado específica. ¿No? Nosotros somos periodistas, la mayoría del equipo, entonces hacemos libros de no ficción en su mayoría. Cuando nos toca otro tema, entonces buscamos a un editor que te pueda ayudar en esos temas. Y lo más rico es que cuando sumas personas al equipo, comienzas a darte cuenta que esa sumatoria es lo que hace la diferencia, porque cada uno aporta algo distinto, no es solo la visión mía de editora, sino lo que dice la correctora, lo que dice la ilustradora, o sea, todos en conjunto vamos sumando para ese proyecto. Antes de finalizar, quisiera que nos hablaras de estos dos proyectos que están aquí al lado de nosotras. Bueno, Caracas 455 es, bueno, mi hijo, por decirlo así, porque es un proyecto colectivo que hicimos 28 periodistas, entre ellos, te cuento, y 15 ilustradores. Entonces, es un proyecto que buscó rescatar la memoria de la ciudad y para mí ese es el valor principal de este proyecto, que contó con el apoyo de Banesco y que además eso, reúne crónicas de 40 espacios que la ciudad perdió. Y Hola Caracas es un cuento que hace un recorrido por 40 espacios de la ciudad y lo que busca es un poco conectar a esos niños que viven, sobre todo los que viven fuera y que solo conocen la ciudad por referencia, que puedan también conectarse con esa ciudad que en algún momento irán. Entonces, cuando vayan ya van a poder reconocer esos íconos y saber la historia que hay detrás de cada de esos lugares. ¿Cuál fue el mayor desafío de Caracas 455? Bueno, reunir el dinero para los proyectos editoriales son una inversión importante. ¿Y por qué tú crees que no hay conciencia de la importancia que significan los libros en el mundo versus las redes sociales, que como todo tiene su lado bueno y su lado menos bueno, pero en el sentido de comparar, poner al libro como esa figura esencial en la cultura, es esencial en la humanidad y que no tenga precisamente el apoyo que debería tener para tener más y mejores libros?
Es un mercado, la gente no compra, ha dejado de comprar libros, ya no es rentable, es muy costoso. Pero si cada vez tenemos menos apoyo, va a ser más costoso el proceso, ¿no? Por eso, de pronto hay gente que pregunta, bueno, ¿por qué los libros de autores independientes son más costosos? Bueno, porque es que el autor independiente asume todo el riesgo financiero del proyecto, ¿ok? Y él de alguna forma está tratando de recuperar todo lo que ha invertido. En cambio, un libro de una editorial, la editorial asume todo el riesgo y por supuesto hay un tiraje mayor. Los autores independientes si acaso logran hacer 500, 1000 ejemplares, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la gente entienda que un proceso editorial es casi, digo, un proceso artesanal. O sea, nosotros trabajamos de alguna forma casi quirúrgica armando esos textos para lograrlo. Entonces, y que además, por ejemplo, en el caso de Caracas 455 y todos los demás, es respetar el trabajo de los demás, de pagarle a todos los que participaron en este proceso y respetar su talento para, de alguna forma, sumar, ¿no? Entonces, para nosotros era importante eso y por eso te hizo toda una preventa, tuvimos que buscar apoyo de Banesco para poder sacar el proyecto y, bueno, finalmente llevarlo a impresión, o sea, imprimirlo con la calidad que queríamos, ¿no? Se logró, pero bueno, tomó muchísimo trabajo, fue un año entero del proceso solamente lo que fue la impresión, más el año anterior que habíamos estado planificando el proyecto. Son procesos muy largos, ¿ok? Pero de alguna forma sentimos que valió la pena porque eso, ahora tenemos una memoria de la ciudad y que cada persona que la compre está ayudando a preservarla. Y en el caso de Hola Caracas, ¿cuál fue el mayor desafío? Bueno, fíjate, el proyecto de La Caracas fue un proyecto en el que participaron 4 mujeres en 4 países distintos, ¿no? Y eso es lo maravilloso Wow. de los servicios de estos tipos de trabajo, ¿no? Porque realmente reúnes un talento que no se conoce, en este caso éramos 4 venezolanas en Canadá, Barcelona, Caracas y Miami, ¿ok? Y cómo unimos el talento de estas personas para lograr este proyecto. Entonces, la verdad, en el proyecto de Hola Caracas no puedo hablar de un gran desafío porque de verdad, gracias a Dios, todo fluyó muy bien, pero precisamente porque logramos unir a 4 personas especialistas en cada área y ya estaba muy claro, la autora, por ejemplo, estaba muy claro de lo que quería y eso ayuda muchísimo cuando la autora tiene perfectamente definido lo que quiere con su proyecto. ¿Es reescribir el secreto de la buena escritura? Por supuesto. No hay, todo texto necesita reescribirse, todo, hasta en la vida misma, nosotros necesitamos reescribir nuestra propia historia para volvernos a dar nuevas oportunidades. Gracias, Mireles. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima. MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presenta Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.
MDO Radio y Álvaro Pérez Miranda con su libro Mi Camino a Japón presentaron Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.